Muy buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy les tengo un tema muy interesante para todos los amigos de la física. El tema de hoy es el siguiente: movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como sus siglas, ¿no? MRU. Pero tú te preguntarás, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Es el movimiento más simple de la cinemática. Es el movimiento en el cual un móvil describe su trayectoria en una línea recta y va a ir recorriendo espacios iguales en tiempos iguales. ¿Cómo es eso que recorre espacios iguales en tiempos iguales? Quiere decir, por ejemplo, mira acá, vemos este sujeto, esta personita, ¿no? El cual se está desplazando, se está moviendo. ¿En qué velocidad? No nos dice la velocidad, pero lo que sí nos marca es la distancia que recorre y el tiempo que demora, ¿cierto? Entonces, vemos que de este punto hacia este ha recorrido una distancia de 70 kilómetros. ¿En qué tiempo? ¿En qué lapso? 2 horas. Ahora vemos que sigue avanzando. Desde este punto hasta aquí también se ha desplazado. ¿Qué distancia ha recorrido? 70 kilómetros. ¿En qué tiempo? También 2 horas. Va a recorrer distancias iguales en tiempos iguales. ¿Y por qué sucede eso? Sucede por lo siguiente: su velocidad es constante. ¿Qué quiere decir? Es uniforme, como lo dice. Movimiento rectilíneo uniforme. Su velocidad no va a variar, hijo. No va a aumentar ni va a disminuir, sino va a ser constante en todo el trayecto. ¿Qué quiere decir? Que si la velocidad es constante es porque no hay aceleración o también no hay desaceleración, ¿cierto? Entonces, esas son una de las características del MRU. Primera, es en línea recta. Segundo, su velocidad es uniforme o constante. Y tercero, no existe la aceleración. La aceleración es nula. Ahora, vamos por aquí, con las magnitudes del MRU, ¿sí? Pero también dirás tú, ¿qué son las magnitudes? Simple, es todo aquello que se pueda medir. Por ejemplo, profe, ¿la regla se puede medir? Claro, sí se puede medir, ¿no? Mide 30 centímetros. ¿La pizarra se puede medir? Sí se puede medir. Tiene un alto de ¿cuánto? Aproximadamente unos 90 centímetros. Entonces, es todo aquello que se pueda medir. Las magnitudes del MRU tenemos espacio recorrido, velocidad y tiempo. Estas magnitudes vienen sujetas, vienen pegadas a ciertas unidades de medidas. Por ejemplo, si vamos a hablar del espacio recorrido, su unidad básica de medida son los metros, pero también lo podemos trabajar en kilómetros. Si hablamos de velocidad, su unidad básica de medida son los metros por segundo, pero también podemos trabajarlo en kilómetros por hora. Y por último, y no menos importante, el tiempo. Su unidad básica de medida son los segundos, pero también lo podemos trabajar en horas. Ahora vamos con las ecuaciones, con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Aquí te he puesto la famosa pirámide, ¿no? En las cuales están las magnitudes que ya hemos visto: espacio recorrido, velocidad y tiempo. Para que te acuerdes, ¿no? Estamos viendo tele. Entonces, si tú quieres calcular el espacio recorrido, lo único que has de hacer es taparlo, mira. ¿Qué se aprecia? La velocidad y el tiempo, ¿cierto? Entonces, el espacio recorrido es igual a la velocidad por el tiempo. Ahora, precioso, si tú quieres calcular la velocidad, hacemos lo mismo, tapamos aquí. ¿Qué se aprecia? El espacio recorrido sobre el tiempo, ¿no? Entonces la velocidad va a ser igual al espacio recorrido sobre el tiempo. Y por último, si tú quieres calcular el tiempo, igual, tapamos aquí. ¿Qué apreciamos? Espacio recorrido y velocidad, ¿no? El tiempo es igual al espacio recorrido sobre la velocidad. ¿Correcto? Seguimos acá. También tenemos lo que vendría a ser el tiempo de encuentro. Pero tú te preguntarás, ¿qué es el tiempo de encuentro? Como su mismo nombre lo dice, dos móviles, dos cuerpos van a ir al encuentro. Como apreciamos aquí, estos dos móviles van al encuentro, o sea, van al choque, al cruce. Entonces, vemos que tienen misma dirección, ¿sí? Pero tienen sentidos opuestos, sentidos diferentes. Uno va hacia la derecha, otro va hacia la izquierda, ¿correcto? Y hay una distancia que los separa también. Entonces, si tú quieres saber el tiempo en el cual se van a encontrar, tienes que aplicar lo siguiente: el tiempo de encuentro es igual a la distancia que los separa sobre la adición, sobre la suma de las velocidades, ¿no? ¿Con qué velocidades van los móviles? Ahora también tenemos el tiempo de alcance. De la misma manera, como su nombre lo dice,
alcance. Un cuerpo, un móvil va a ir al alcance del otro, ¿cierto? ¿Misma dirección? Sí, misma dirección. ¿Sentidos opuestos? No, sentidos iguales, ¿sí? Todos van en el mismo sentido, mira, porque va a ir al alcance del otro, ¿correcto? Otro dato importante, este móvil, el que va a alcanzar, siempre su velocidad va a ser mayor, ¿sí? Entonces, si tú quieres calcular el tiempo de alcance, aquí está la formulita, tiempo de alcance que es igual a la distancia que los separa sobre la diferencia de las velocidades, la velocidad mayor menos la velocidad menor, ¿sí? Ahora, ojo chicos, vamos con unos datos importantes que nos va a servir para aplicarlo en los siguientes ejercicios más adelante. Por ejemplo, ¿qué velocidad va la velocidad de la luz? Se mueve con una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Y la velocidad del sonido a 340 metros por segundo. ¿Sí? Datos muy importantes. Ahora vamos a resolver los siguientes ejercicios. Ejemplo 1. ¿Qué dice? Un móvil avanza con movimiento rectilíneo uniforme a 20 metros por segundo. ¿A qué lo he colocado? Aquí está el móvil. Se está desplazando, ¿no? ¿Con qué velocidad? ¿Con qué velocidad? Una velocidad de 20 metros por segundo, ¿correcto? Con esa velocidad. ¿Durante qué tiempo? Durante un lapso, un tiempo de 30 segundos. O sea, el tiempo es 30 segundos. ¿Ok? Calcular el espacio recorrido. O sea, calcular la distancia aquí. El espacio recorrido. Calcular el espacio recorrido o distancia. Entonces, ¿te acuerdas? ¿Cómo se calculaba el espacio recorrido? El espacio recorrido es igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Pero vamos a reemplazar los datos, porque yo ya sé cuánto vale la velocidad. ¿La velocidad cuánto vale? Aquí está. 20 metros por segundo. Por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 30 segundos. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se anulan? Los segundos, ¿no? Correcto. Ahora multiplicamos. 20 por 30, ¿cuánto es? 60, no, 600, ¿sí o no? El espacio recorrido es igual a ¿cuánto? A 600. ¿Pero 600 qué? ¿En qué unidades estamos? Estamos en metros, 600 metros. Ya está. Simple, ¿no? Vamos con otro, muy fácil igual, ¿sí? Ejemplo número 2. Un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo se desplaza con velocidad de 36 kilómetros por hora. Ya lo hemos graficado, mira acá, aquí está el cuerpo. Este sujeto, esta personita, se desplaza con una rapidez, una velocidad, ¿no? ¿De cuánto? De 36 kilómetros por hora. Va rápido, ¿no? Recorriendo una distancia de ¿cuánto? Una distancia de 200 metros. ¿Sí? Aquí, distancia 200 metros, ¿cierto? Calcular el tiempo. Me pide calcular el tiempo. El tiempo que dura todo este suceso. ¿Ok? Me pide calcular el tiempo. Pero el tiempo que es igual al espacio recorrido sobre la velocidad, ¿correcto? Entonces reemplazamos datos, pero date cuenta de algo, antes de reemplazar los datos, que la velocidad está en kilómetros por hora, la distancia está en metros, y kilómetros con metros no son compatibles, tienen que ser la misma unidad, bien acá metros y metros, o kilómetros y kilómetros, si no, no se puede trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, 36 kilómetros por hora lo vamos a pasar a metros por segundo, ¿sí? Y tú te preguntarás, ¿cómo se pasa de kilómetros por hora a metros por segundo? De la siguiente manera, aquí lo voy a poner, mira. Pasando de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? Tú has de multiplicar por cierta fracción.
¿La fracción cuál es? Es este rojito, mira. 5 sobre 18. Por ejemplo, si tú quieres pasar 36 kilómetros por hora a metros por segundo, tendrías que multiplicar 36 por 5 sobre 18. ¿Sí? O cualquiera, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Por qué 5 sobre 18? Te explico. Tú quieres pasar de kilómetros por hora a metro por segundo. Entonces, de kilómetro quieres pasar a metros. De horas lo quieres pasar a segundos. Entonces, yo te pregunto, ¿un kilómetro cuántos metros tiene? Un kilómetro tiene 1000 metros, ¿cierto? Ahora, una hora, ¿cuántos segundos tiene? Una hora tiene 3600 segundos. Si nosotros lo simplificamos, se van dos ceritos, mitad de 10, 5, mitad de 36, 18. Ahí está, es lo mismo, ¿no? 5 sobre 18, solamente que lo hemos reducido, nada más, lo hemos simplificado, ¿sí? Entonces voy a borrar. Entonces, ya sabemos cómo convertir de kilómetros por hora a metros por segundo. Se tiene que multiplicar por 5 sobre 18. Pero ¿qué pasa si tú quieres hacer lo inverso, lo opuesto? Pasar de metros por segundo a kilómetros por hora. Lo único que tiene que hacer es invertir. Ya no sería 5 sobre 18, sino 18 sobre 5, nada más. Entonces, vamos a pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Lo que vemos aquí, 36 por ¿cuánto? ¿Te acuerdas? Por 5 sobre 18. ¿Cierto? 18 va 1, aquí 2, ¿no? 2 por 5, 10. ¿A qué hemos pasado? A metros por segundo. Ya está ya. Ahora vamos aquí. Tiempo es igual a ¿qué? Espacio. 200 metros. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre la velocidad. ¿36 kilómetros por hora? No. Lo hemos pasado a metros por segundo. ¿Cuánto es? 10, ¿no? 10 metros por segundo. ¿Quiénes se van? Metro con metro, ¿correcto? 200 sobre 10, ¿cuánto es? 20, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el tiempo? Sencillo, ¿20 qué? 20 segundos, ya está. Fácil, ¿no? Vamos con el ejercicio número 3. Igual de simple, ¿sí? Voy a borrar por aquí lo que habíamos puesto un ratito. Y ya está. Ahora, dice lo siguiente, ¿ah? ¿Con qué rapidez? La rapidez es el módulo de la velocidad, ¿sí? ¿Con qué rapidez se mueve el móvil? Aquí está, lo hemos graficado, ahí está el móvil. ¿Con qué rapidez se mueve? Se va desplazando y llega hasta este punto, ¿no? ¿Con qué rapidez se mueve? Entonces, quiere decir que yo no sé su rapidez, ¿no? Voy a poner ahí V, ¿no? Rapidez V. Sabiendo que recorre una distancia de 1.2 kilómetros. Acá colocamos 1.2 kilómetros, ¿cierto? En 10 segundos, cortito, ¿no? ¿El tiempo cuánto es? El tiempo es 10 segundos. En 10 segundos. Da la respuesta en metros por segundo. Me pide la respuesta en metros por segundo. Entonces, tengo la distancia o espacio recorrido en kilómetros. Lo voy a pasar a metros. Sencillo, ¿no? Fácil. ¿Se necesita multiplicar por 5 sobre 18? No. Porque es solamente para pasar las velocidades nada más. De kilómetros por hora o metros por segundo. Aquí es simple. Sabemos que un kilómetro tiene 1000 metros. 1.2 kilómetros, ¿cuánto sería? Correcto, 1200 metros, ¿no? Ponemos aquí 1200 metros. Ahora sí continuamos. La velocidad que es igual. Sencillo, ¿no? La velocidad es igual a ¿qué? Al espacio recorrido sobre el tiempo. ¿Sí? Reemplazamos aquí. La velocidad que es igual. ¿Cuánto es el espacio recorrido? 1200 metros, ¿cierto? Sobre el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 10 segundos. Simplificamos. 1
Aquí, ¿cuánto? 120, ¿cierto? Entonces, la velocidad, ¿a qué es igual? A 120. ¿Pero 120 qué? Metros sobre segundo, ¿no? Metros por segundo. Ya está. Entonces, hemos venido haciendo estos ejercicios muy simples, ¿no? Pero que son muy importantes, muy básicos, que nos van a ayudar. Entonces, vamos a continuar aquí con otros ejercicios, con un poquito más de nivel. Vamos con el ejercicio número 4 en el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Dice lo siguiente: la distancia entre dos ciudades A y B es de 200 kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que la distancia que separa la ciudad A con la ciudad B va a ser 200 kilómetros. Acá ya lo hemos graficado. Vamos a poner la distancia que separa a la ciudad A con la ciudad C. Nos dice que es una distancia de 200 kilómetros, ¿no? 200 kilómetros. Aquí ponemos 200 kilómetros. Y está. ¿Qué más dice? Dice que un auto parte de la ciudad A hacia la ciudad C. Aquí está este móvil. Va a partir de este punto, de la ciudad A, ¿hacia dónde? Hasta la ciudad C. Dice, situada a 350 kilómetros al este de B. O sea, C está situada a 350 kilómetros al este de B. O sea, hacia la derecha, ¿no? Entonces, la distancia que hay entre la ciudad B con la ciudad C vendría a ser 350 kilómetros, ¿no? 350 kilómetros. Colocamos aquí. Ahí está, 350 kilómetros. ¿Ok? Dice, al este de B, ¿no? A razón de 50 kilómetros por hora. Entonces, nos quiere decir que este móvil que se encuentra en la ciudad A va a ir con una velocidad, con una rapidez de 50 kilómetros por hora. Colocamos aquí su rapidez es de 50 kilómetros por hora, ¿no? Porque nos está hablando primero del móvil que se encuentra en la ciudad A. Ahora, en el mismo instante, parte de B. Aquí está otro auto, otro móvil, parte desde la ciudad B. ¿Pero a qué velocidad? Parte de B hacia C, de la ciudad B hacia la ciudad C, a razón de 30 kilómetros por hora. Esa es su velocidad, ¿no? Su rapidez. 30 kilómetros por hora. Aquí está. Colocamos, su rapidez es 30 kilómetros por hora. ¿Correcto? Dice, ¿después de cuánto tiempo alcanzará el móvil que partió de la ciudad A al que partió a la ciudad, partió desde la ciudad B? ¿Correcto? ¿Y qué más? ¿Y a qué distancia de C? Claro, ¿por qué? ¿Qué pasa? Los dos parten al mismo tiempo, solo que uno se encuentra en la ciudad A y el otro se encuentra en la ciudad B. ¿Correcto? Los dos, ¿hacia dónde se dirigen? Hacia la ciudad C. El que parte de la ciudad A tiene una velocidad mayor, 50 kilómetros, a comparación al que parte de la ciudad B, una velocidad menor, 30 kilómetros por hora. El que se encuentra en la ciudad A va a alcanzar al que se encuentra en la ciudad B. ¿Pero en qué tiempo? Sabemos que los dos parten al mismo tiempo. Ok, entonces vamos a calcular eso. El tiempo de alcance. ¿Te acuerdas del tiempo de alcance? La formulita por aquí está. Mira. Tiempo de alcance. ¿A qué es igual? A la distancia que los separa sobre las velocidades. Sobre la diferencia de las velocidades. Entonces, la distancia que separa al móvil que se encuentra en la ciudad A con el que se encuentra en la ciudad B, ¿cuánto es? 200 kilómetros, ¿cierto? 200 kilómetros. ¿Sobre qué, profe? Sobre la diferencia de las velocidades o la diferencia de su rapidez. ¿De quién? De estos dos móviles, de estos dos autos. Sería 50 menos 30. ¿Cuánto sería de frente? 20 kilómetros por hora, ¿correcto? 20 kilómetros por hora. Kilómetro con kilómetro se van. 200 sobre 20, ¿cuánto es?
¿Cuánto es el tiempo de alcance? 10, ¿no? Pero 10, ¿qué? ¿En qué unidades de tiempo estamos? Estamos en horas. Entonces, el tiempo en el cual va a alcanzar el móvil que se encuentra en la ciudad A al que se encuentra en la ciudad B va a ser 10 horas. Ya está, es el tiempo de alcance. Pero nos pide solamente eso, no. También nos pide, ¿y a qué distancia de C? ¿Cómo es eso? Te explico. ¿Te acuerdas que los dos partían a la misma vez? Y los dos van avanzando, ¿cierto? El que está A ya no va a seguir ahí, sino estará en otra distancia, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el que está en la ciudad B. Han avanzado, ¿no? Entonces te pide a qué distancia de C se encuentran. A qué distancia de C lo alcanzan. ¿Correcto? Entonces, yo voy a calcular la distancia. Entonces nos vamos a las primeras fórmulas de la pirámide, donde dice que la distancia, que es lo mismo que el espacio recorrido, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Entonces, el espacio recorrido que es igual a la velocidad. Pero, profe, tengo dos velocidades. Tengo la velocidad del móvil que se encontraba en la ciudad A y el otro móvil que se encontraba en la ciudad B. ¿Cuál velocidad uso? Usa el móvil que se encontraba en la ciudad A. ¿Por qué? Porque él es el que va a ir al alcance del otro. Entonces colocamos aquí. ¿Velocidad cuánto? 50 kilómetros por hora, ¿no? Por el tiempo. ¿Qué tiempo? Ya lo calculamos, el tiempo de alcance. ¿Cuánto es el tiempo de alcance? 10 horas. Por 10 horas. Sencillo, ¿no? Horas con horas se anulan. El espacio recorrido, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? 50 kilómetros por 10, ¿cuánto es? 500 kilómetros, ¿no? Y ya está. ¿Y a qué distancia de ese? 500 kilómetros. O sea, lo ha alcanzado. ¿En qué distancia? En 500 kilómetros. Pero nos pide a qué distancia de C. Entonces, sabemos que la distancia total del punto A hacia el punto C, ¿cuánto es? 200 más 350, ¿no? Entonces, desde A hasta C, la distancia total es 550 kilómetros. ¿Pero en qué punto lo encontró? ¿En qué distancia? 500 kilómetros, ¿no? Entonces, preguntan 500 kilómetros. Si nosotros lo restamos, ¿a cuánto es igual? A 50, ¿no? 50 kilómetros. Entonces ya está. ¿A qué distancia de C? A 50 kilómetros de C. Fácil, ¿no? Continuamos por aquí. A ver, vamos chicos con la sesión. El último ejercicio, ¿sí? Para ya terminar con MRU. Ejercicio número 5 dice lo siguiente. Calcular la longitud de un tren cuya velocidad es de 72 kilómetros por hora. O sea, este tren va a una rapidez. ¿Va a una rapidez de cuánto? Va a una rapidez de 72 kilómetros por hora. Esa es su rapidez, ¿cierto? Y que ha pasado por un túnel, mira que este túnel, ¿sí? Ha pasado por un túnel, o sea, lo ha atravesado. Un túnel de 720 metros de longitud. Ah, ok, mira, este túnel tiene una longitud, una distancia de ¿cuánto? Vamos a colocarlo aquí. Una longitud o distancia de 720 metros. De 720 metros. Todo sucede en un tiempo de 45 segundos. O sea, todo este suceso toma un tiempo. Ahí colocamos un tiempo de 45 segundos. Correcto, profe, pero tengo distancia, tengo velocidad, tengo tiempo. ¿No está todo? No, es que lo que te pide calcular ¿qué es? La longitud del tren. O sea, ¿cuánto mide el tren? Aquí vamos a colocar longitud del tren. Sin su distancia, ¿no? ¿Cuánto mide el tren? Entonces, ¿sabemos la longitud del tren? No, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle L de longitud del tren. Vamos a hallar L. Pero, profe, ¿cómo hallo L?
Sencillo. Tú vas a hallar L. ¿Pero qué es L? ¿Es velocidad? ¿Es tiempo? ¿Qué es? Es longitud. Y si es longitud, es distancia. Y la distancia es espacio recorrido, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas de la fórmula de la pirámide? El espacio recorrido, aquí es igual a velocidad por tiempo, ¿cierto? A velocidad por tiempo. Pero ojo, no te confundas, ¿sabes? No solamente vas a poner en espacio recorrido L, sino vas a poner toda esta longitud L más la longitud del túnel, o sea, L más 720 metros, ¿sí? Entonces colocamos L más L, que es la longitud del tren, la cual la vamos a calcular, más 720 metros, es igual a ¿qué? A la velocidad, profe. ¿Cuál es la velocidad? Uy, la velocidad está en kilómetros por hora. No puedo trabajar con kilómetros porque ya tengo metros. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos de 72 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Te acuerdas? Sencillo, ¿no? Vamos a hacerlo aquí. ¿Por cuánto tenía que multiplicarse? Por 5 sobre 10, 8, ¿sí o no? Por 5 sobre 18. Entonces simplificamos. Aquí 18 va 1. 18 va ¿cuánto? 4, ¿no? 4. 4 por 5, 20. Y ya está. Ya lo pasamos de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces reemplazamos. La velocidad ya no es 72 kilómetros por hora, sino es 20 metros por segundo. Ponemos 20 metros por segundo por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 45 segundos. ¿Ok? Segundo con segundo se anula, ¿no? 20 metros por 45, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Acá colocamos L, longitud del tren, más 720 metros, es igual a ¿cuánto? 20 por 45, 900, ¿no? 900. ¿Ok? Entonces, colocamos longitud del tren es igual a que este 720 metros pasaría a restar aquí, ¿no? Pasaría a restar, uy, 900 metros, ya. Entonces pasaría a restar, como aquí está positivo, pasaría como negativo, ¿cierto? Entonces 720 pasa a restar, sería 900 metros menos 720. ¿Cuánto es eso? 180. ¿180 qué? Metros, ¿no? Entonces ya calculamos la longitud del tren. ¿Cuánto es la longitud del tren? 180 metros. Bueno chicos, espero les haya servido y hayan entendido. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.